Muy buenas tardes, querida comunidad cesachera. Nos encontramos en otra presentación del libro en el marco de La Felina, nuestra feria del libro independiente. Y esta es una presentación muy especial, el doble de especial, porque tenemos la oportunidad de presentar los libros de dos autores, hermanos de editorial de La Tinta del Silencio. Y los presento de derecha a izquierda, como aparecen sus pantallitas. Empiezo presentando a Luis Hasso, quien nos va a traer el día de hoy la presentación de su poemario, segundo si no me equivoco, Yelmos de Nylon. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gus. Muchos saludos a la comunidad CCHera. Quiero decir que soy orgullosamente exalumno del CCH Naucalpan. Me encuentro excelente, pues muy contento y muy agradecido por el espacio. Espero que les agrade la presentación y puedan adquirir mi poemario y el libro de Fernando, que créanme, no se van a arrepentir para nada. Fantástico, ahorita entremos un poquito más en detalle de tu carrera literaria, dónde has estado, y pues he de decir que siempre es un gran gusto que vuelvan a casa de CCH, a tener aquí algún CCHero, y tenemos también el enorme placer de presentar a Fernando Salas, quien nos viene a presentar su libro de cuentos, Concurso de Sueños Mexicanos, que el título a mí me encanta, la verdad, suena maravilloso. Bienvenido Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues la verdad que es un gusto enorme estar con ustedes. La verdad que yo nunca tuve, ¿no? Cuando estuve en la preparatoria, una oportunidad como una feria de libro así. Entonces, honestamente, espero estén pudiendo aprovechar al máximo y espero de mi parte, pues también poderles compartir algo de lo que traigo, ¿no? Que son cuentos y es un poco una visión hacia un México del que no se escribe mucho, ¿no? Que es Baja California Sur. Entonces, pues saludos y ya platicaremos. Qué maravilla desde el norte de Baja California Sur por aquellas costas. Va a dar mucho de qué hablar. Y antes de comenzar a adentrarnos en las entrañas de sus libros, y que yo he de señalar que me emociona mucho que sean un poemario y un libro de cuentos, porque vamos a tener pues una gran amplitud, un gran contraste entre la literatura que se va a comentar el día de hoy. Pero antes de entrar hacia estos menesteres ya más profundos de sus libros, me gustaría que primero conozcamos a los autores detrás de estas obras, así que les gustaría comentarnos un poco cuál ha sido su trayectoria literaria, dónde han estado, qué han publicado, contarnos de cómo ha sido su paso por este maravilloso mundo de las letras. Luis, ¿te gustaría empezar? Sí, sí, gustos, empiezo, Gus. Pues bien, mi carrera de las letras comenzó formalmente precisamente en el CCH Naucalpan. Allí yo estuve mucho tiempo escribiendo en mis cambios de clase, cuando iba en el transporte, y tuve la suerte de que precisamente se diera el concurso de Almendra en el CCH y ganarlo en su segunda edición con el primer libro que afortunadamente me publicaron, que se llamó Orígenes en ese entonces, una pequeña noveleta que me tuvieron a bien publicar y bueno, corregir y ayudarme a mejorarla a lo óptimo. La realidad es que estuve muy feliz en eso y después, afortunadamente, pude publicar también un pequeño libro de cuentos del que he de confesar que yo ni siquiera yo tengo una copia actualmente, porque así de poquito tiraje hubo. Y bueno, al final ocurrió algo con la copia con la que yo me había quedado tristemente, pero fue un libro de cuentos llamado Ícaro de Noche, en el que empecé a explorar algunas cosas que me gustan en los cuentos, como precisamente los sueños, ahora que el maravilloso título de Fernando salió a la luz. Y afortunadamente CCH, por medio de otro proyecto, Babel, publiqué mi primer poemario. Este tiene algo que ver con Yelmos de Nylon, porque mi primer poemario se llamó Relámpagos Mudos, eh, y siempre me ha gustado mucho precisamente esta parte del sonido en la poesía. Para mí, lo que diferencia a la prosa de la poesía siempre es el ritmo, y entonces siempre procuro tener cierta melodía en mis poemas. Y si el primero se llamó Relámpagos Mudos, ahora pues presento Yelmos de Nylon, que es ahora un poquito más sonoro, digámoslo así.
Muchas gracias, Gus. ¿No? Por este recorrido. Y claro, pues siempre es una preocupación la sonoridad en la poesía y me emociona mucho ver que es algo que a ti te preocupa profundamente. Ya tendremos tiempo, pues, precisamente de escuchar. Fernando, ¿nos puedes contar sobre tu trayectoria, tu recorrido en el mundo de las letras? Claro, les platico porque yo la verdad cuando tenía su edad, pues no pensaba para nada, ¿no? Que acabara escribiendo del todo. Yo en realidad es más bien en la universidad que tuve la oportunidad de formar parte de una editorial universitaria, ¿no? De literatura. Y ahí como que empecé a sacudirme ese enorme respeto que les tenía a quienes escribía, porque a fin de cuentas yo era otra persona en ese proceso, y me daba cuenta que, bueno, pues tenemos nuestras inquietudes por aquí, por allá, tenemos cosas que mejorar siempre, pero se puede, ¿no? Se puede agregar algo. ¿Sabe? Fue cuando empecé en la universidad, y después fíjense que me llevó el trabajo hacia la investigación. Y más bien me volví como alguien que escribía en el trabajo, y por eso a veces la verdad que decía, pues ¿para qué quiero todavía más de esto? No se me ocurrió para nada que pudiera haber algo así como la escritura. La cosa fue que más o menos por esas fechas, y les recomiendo mucho tallerearle lo más que puedan con lo que tienen, aprovechar mucho para acercarse, ¿no? A sus maestras, maestros, para compartir lo que tienen y ver qué sale. Y en este taller que me encantó, que es de una directora que se llama Paula Markovich, ella nos dijo, no, es que fíjense, esto de los guiones son a fin de cuentas literatura, ¿no? Y entonces lo visual se puede de alguna manera transmitir de tal forma que se pueda compartir tanto una reflexión como lo que está pasando ahí adentro, ¿no? De esa ficción. Y a mí me encantó lo que ella decía, y a partir de eso fue que empecé a escribir, ¿no? Pequeños cuentos, y todavía sigo haciendo eso fue hace como 10 años. Yo la verdad no sabía, como les digo, que iba a acabar en cuento, pero es bastante bonita la experiencia de poder poner estas situaciones que me inquietan, que no entiendo, con las que me puedo identificar, pero necesito ver de allá adentro, ¿no? Desde otros zapatos, y se las recomiendo mucho, ¿no? Como una experiencia para, de alguna manera, explorar, ¿no? ¿Dónde estamos y qué estamos viviendo? Y qué gran consejo. Aquí en CCH somos unos grandes fanáticos y grandes fanáticas del tallereo, como tú mencionas, ese ejercicio de acercar tus textos al profesor o entre los mismos colegas, abrir estos espacios para que la literatura fluya, y como tú dices, algo muy hermoso en la misma medida que a veces preocupante de dedicarse al arte y a la literatura particularmente, es este espacio de mejoría que siempre sucede. No siempre va a ser perfectible la obra. Y ya que hemos conocido así a grandes rasgos cómo es sus primeros pasos en el mundo literario, sus primeras ganas desde estos talleres, este acercamiento en la Universidad Fernando, desde estas publicaciones en Almendra y Mabel de Luis, también me parece importante pensar en que antes de ser escritores, pues somos lectores, ¿no es así? El mismo Borges decía que estaba más orgulloso de los libros que había leído, de los libros que había escrito, ¿no? Y también por eso es aquí donde quisiera abrir un espacio para que platiquemos de esos libros, esos títulos, autores y autoras que les marcaron profundamente, y también pues relacionando con que les hayan influido en su obra. ¿Les parece si esta vez empezamos al revés? Fernando, ¿nos quieres platicar de esas grandes influencias literarias que te marcaron como lector y pues eventualmente por ende como escritor? Sí, muy buena pregunta, porque tengo pues mucha gente para agradecerle, ¿no? Lo que estoy haciendo, ¿no? Y pues mucha de esta gente ya no está en vida, ¿no? Mucha de la gente que leí, sobre todo cuando era más joven, ya había muerto hace cientos de años. Y me encanta la verdad todo lo que es la historia. No sé si ustedes también tengan de repente la oportunidad de leer a estos autores, pero a mí en particular yo les recomendaría bastante leer a Garcilaso de la Vega Inca, que nos pinta de una manera muy emotiva la vida bueno, las comunidades
locales en Perú. Y a mí me gusta mucho ese estilo, como historia contada de una manera en la que se está viviendo, en la que se está reflexionando. Eso me gusta mucho. Y es a quien tengo que agradecer mucho, ¿no? También, por otra parte, en la literatura, pues, mexicana hay un chorro de voces, no sabes ni cuál escoger, pero ahorita me he estado yendo más bien por la influencia de Elena Garro, que no había conocido mucho de ella y siento que tiene bastantes cosas para compartir. Y bueno, ya nada más aparte de esas, les digo, también me ha gustado el teatro, no sé si sea su caso, pero en el mío siempre he estado leyendo teatro por aquí, por allá. Ahorita estoy aprendiendo portugués y entonces lo que trato es aprender el portugués a través del teatro, sobre todo porque las obras de hace años pues, están ahí abiertas en PDF gratis, ¿no? Y yo siento que eso pues te enriquece bastante y te deja desarrollarte. También ahorita lo que estoy leyendo mucho y también les quiero recomendar bastante, pero es un poco más difícil de conseguir, a ver si lo consiguen en esta feria, es literatura de países lusófonos en África, ¿no? O sea, en Angola, en Mozambique se están haciendo cosas increíbles y quería nada más decirles eso, que va a estar difícil conseguirlo, pero son joyas que se lancen. Pues habrá que buscar, desenterrar y traer esas joyas hacia el librero porque, y me parece interesante lo que mencionas porque justamente esta literatura de estas otras latitudes muchas veces no llega a nosotros y es un ejercicio interesante el que propones, pues buscar, me imagino que debe haber ahí unos mundos interesantes y pues que nos van a sorprender bastante. Y también, antes de continuar, quisiera hacer un breve comentario con lo que dices del teatro. Me llama mucho la atención porque tú como cuentista me recordaste que pues, grandes cuentistas como Chekhov también escribían teatro, ¿no? Y entonces yo creo que la idea de la puesta de escena, el dialogismo, la idea de los diálogos y cómo se construye el teatro es también algo que como cuentista te ha de nutrir mucho. Bueno, Luis, tu turno, cuéntanos, ¿cuáles fueron esas grandes influencias? Muy bien, creo que es difícil, como dice Fernando, pues elegir entre tantos a poquitos, ¿no? Pero ay, tengo que decir que y sacar mi vena más, clásica, porque bueno, he de confesar y confesarme aquí mismo que yo estudié letras clásicas, gracias precisamente a un curso que tomé en CCH que impartió un profesor llamado Alfredo, que estaba haciendo su servicio de la maestría. Él impartió ese curso en ese entonces del análisis de la Divina Comedia. No voy a pretender que entiendo la Divina Comedia en toda su esplendor, pero afortunadamente creo que puedo decir que tomé las clases con alguien que vaya, que me entendía. Y a partir de ahí, vaya que comenzó a influirme, a influirme varios autores de la carrera que estudié. Claro, no voy a decir que leía todos en original, muchísimos han sido en traducción, pero por ejemplo, de los autores que siempre me gusta decir que intento imitar algunos aspectos de ellos, aunque solo he leído en traducción, fue Apuleyo, que escribió el Asno de Oro. Y el Asno de Oro, que yo siempre hago recomendación de este libro maravilloso, siempre que hablan del Asno de Oro y lo recomiendan, es decir, es un libro sobre magia, y sí, eso atrapa inmediatamente, pero para los exquisitos de la literatura siempre tiene muchísimo que decir. Es una obra que presenta varios narradores, que presenta, sobre todo está narrado en primera persona y Lucio, que es el protagonista, narra cómo él en esta búsqueda de magia, sin querer termina convertido en un asno. Y entonces, justo cuando lo van a volver a su forma humana, pues ocurre un incidente por ahí que lo aleja y entonces tiene que vivir como asno pues un buen ratito. Entonces, y empieza a tener una serie de aventuras. Por ahí incluso tiene influencias, logró cierta influencia en el Quijote con algunos pasajes, particularmente el de, el de los odres de vino. En fin, yo solamente lo dejo ahí, la canica botando para que vayan a leer esa maravillosa obra. Y bueno, para decir un poquito las influencias que he tenido en poesía, eh,
bueno, para mencionar y no dejarlo, en prosa, el mexicano que más he adorado sin duda ha sido José Emilio Pacheco, con sus dos novelas, las batallas en el desierto, pero sobre todo El principio del placer, que leí afortunadamente muy joven y entonces fue una maravilla, realmente de esos libros que me senté a leer y dije, pues un capitulito, pero realmente me lo terminé, hasta que me lo terminé me pude dormir. Y en cuanto a poesía, creo que sin duda fue importantísimo encontrarme en su momento a Jaime Sabines, que, que lo leí en CCH y me iba a la biblioteca a leerla con muchísimo gusto, me encanta su estilo tan directo y pues bueno, también me encanta, por qué no decirlo, el tema por el que es conocido, que es naturalmente el amor, porque creo que es también por donde está atravesada mi obra. Adoro escribir sobre el amor. Y más recientemente, Rubén Bonifaz Nuño me ha parecido un poeta extraordinario. Aparte, como compartió la carrera, me da mucha risa constatar de qué manera la carrera influyó en su manera de versificar. Es divertidísimo ver que así como en el latín y el griego, de repente está hablando y pone el verbo hasta el final, aunque al español a veces le cuesta trabajo ese tipo de estructuras. Quizás sean las influencias más significativas que pueda mencionar ahorita y la más importante actualmente pues es del autor que escribí mi tesis, que se llama Calímaco, y a ese sí puedo decir que todo el poema que leí pues fue en su lengua original y pues ahí están las traducciones que realicé en mi tesis. Bueno, pues muchas gracias. Ahora ese tía, espero que pues hayan tenido y que tengan, si no es si es que no tienen a la mano tinta y papel para anotar estas recomendaciones y todo lo que se va a echar el día de hoy, pues les invito a que vayan a buscar por ahí donde anotar, porque hemos aquí tenido recomendaciones, pues la verdad, que vale la pena. Y El Principio de Placer creo que es un libro que siempre es gozoso, que te llegue a esa edad. Yo recuerdo haberlo leído más o menos en la adolescencia, pubertad, en esa transición, y sí, siempre es pues, como un texto de placer de Roland Barthes, si valga ahí la relación con el título. Antes de continuar, pequeño paréntesis, esta inspiración que dices del Quijote y el asno de oro es el pasaje donde Don Quijote se pelea contra estas bolsas de vino que piensa que son gigantes y desangran y todo. Y yo soy de hispánicas, entonces a mí me brinco el Quijote siempre ahí siendo luminoso pues, para todos los lectores y escritores. Muy bien, y pues ya conociendo a los autores, conociendo sus influencias, me gustaría que comenzáramos a adentrarnos hacia la profundidad de los libros los que venimos a charlar el día de hoy. Y a mí me gusta mucho que nos platiquen primero de cuál fue la idea primigenia de este libro, porque hay libros que se gestan de maneras diversas, hay libros que son casualidad, de repente el autor tenía un montón de textos en el cajón, nos sacó, mira, un libro, de repente son muy planificados, de repente golpes de suerte, ideas así que van flotando y se aterrizan de la nada. Es un proceso pues muy distinto para cada autor ver ese primer chispazo de decir, quiero escribir este libro. ¿Cómo fue en sus casos, no? ¿Cómo fue que en Yelmos de Nylon y cómo fue que Concurso de Sueños Mexicanos vieron sus primeras luces? ¿A quién le gustaría empezar? Fernando, adelante. Adelante, Fernando. Creo que tienes el micrófono desactivado, Fernando. Creo que no se está oyendo. Ha de ser Ahí mi estás. internet. No sé si quieren, ¿se está Ya bien? se escuchó. Ahí te Ya se escuchó. escuchas. Pero está bien mi internet. Sí, te escuchas claro. Ok, va. Si quieren, dejo fuera la pantalla a ver si funciona mejor. Si no se escucha bien, me dicen con toda confianza y ahí le veo cómo hacerle. Oigan, les decía, sí, cara, yo originalmente les juro que sí tuve una idea de sacar un libro y como lo tenía pensado es que el libro fuera, que hasta tenía título, ¿no? Para el proyecto. Se llamaba Deciloquios, que se refería a que fueran historias de distintos deciles de ingresos de la población. De tal manera que viéramos el 10% más pobre, el 10% más rico y cómo van pasando cosas diferentes, ¿no? Conforme vas graduando.
Fui haciendo diferentes cuentos con ese tema, pero después me pasó pues la vida, ¿no? No sé si les ha pasado, pero de repente llegan tantas cosas que cambian y ya de alguna manera esa idea original que tuve la sentí que ya no estaba completa, ¿no? De alguna manera ya no respondía a lo que también quería transmitir. Y ahí fue un poco donde me salí del realismo, que es lo que trataba de hacer al principio, y empecé a explorar el realismo mágico, ¿no? Para explorar un poco más, pues, cómo podemos sentirnos o qué puede surgir cuando realmente hay cosas que no te esperas para nada, ¿no? Y bueno, pues ya cuando llegó ese tiempo, ya no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Y ya no sabía ni qué nombre ponerle, ¿no? Y ya no sabía ni cuál era el hilo conductor, pero fui juntando poco a poco un cuentito por aquí, un cuentito por allá, que yo decía, no, sí vale la pena, sí tiene su chiste, ¿no? Me gusta compartir esto. Y así fue como pues escogí de esos cuentos algunos que tuvieran en común, les digo, el tema social de la no garantía de derechos, combinado con como el tema de tipo ficción, la magia, el sueño, lo desconocido. Y así terminó saliendo esto, ¿no? Le llamé Concurso de Sueños Mexicanos porque es a fin de cuentas lo opuesto a lo que yo creo, ¿no? Quiero de nuestra sociedad, ¿no? Que es lo que me gustaría que tuviéramos sería una plataforma de realización de sueños, ¿no? Un espacio en el que básicamente buscamos activamente y nuestro Estado busca activamente cómo hacer realidad nuestros sueños, ¿no? Y siento que lo que vivimos es un poco opuesto a eso, ¿no? Que más bien hay un concurso y es de sueños y es a la muerte, ¿no? Y no sé si estoy muy de acuerdo con eso, y por eso lo que trato de hacer es compartir estos cuentos. Claro, y me llama poderosamente la atención esta fibra de realismo mágico que cuentas que se va construyendo y que, bueno, tú fuiste realizando y que se convirtió en uno de los ejes del libro, que pues es uno de las formas literarias que más ha marcado a Latinoamérica. Y pues como tú lo planteas, que yo imagino que como tú lo estás contando ahorita, debe tener también una vena crítica muy necesaria por ahí en esos cuentos, que es algo que pasa seguido en la literatura. Luis, ¿te parece si nos cuentas ese génesis de Yelmos de Nylon? Claro que sí, pues, Yelmos de Nylon, pues como segundo poemario y como buen poemario, pues se fue gestando muy poco a poco, casi fue ladrillo por ladrillo, desde, desde prácticamente SSH, desde SSH tengo poemitas ahí que fui guardando, que fui modificando, que fui tratando de darle su mejor versión. Y curiosamente, pues sí, durante toda la carrera yo estuve un poquito centrado finalmente a cumplir con lo que yo debía. Entonces, eh, sí, sí, dejé de escribir, sobre todo poesía, casi no escribí tanto durante la carrera, escribí algunos poemas que sí están aquí, pero que en ese momento, pues bueno, no me conformaban un poema. Lo que sí me surgió desde mucho tiempo atrás, digamos desde 3 años antes de que Yelmos de Nylon comenzara a conformarse, fue el título, porque yo justamente reflexionaba, Luis, pues cuál es la métrica de tu poesía, qué es lo que te gusta a ti hacer como poesía y qué es lo que te gustaría legar en tu obra, pensando precisamente en mis clases, y yo entendí que lo que yo deseo siempre lograr en la poesía es lo que te comentaba, que es cierto ritmo, lograr que los poemas sean sonoros, que se necesiten escuchar en voz alta. Y, y entonces cuando pensé en el título de mi primer poemario, Relámpagos Mudos, dije, pues bueno, esta vez necesita tener algo de sonido. Y por eso, yelmos de nylon. Estos yelmos que uno se pone en la cabeza para aguantar espadazos, pues eh, van a generar cierto sonido con los golpes. Digamos que es un sonido todavía primario, lo que yo considero todavía un sonido primario, ya con ciertas formas métricas que exploré, ya con cierto ritmo en el verso libre que también estuve intentando lograr.
Esos son yelmos de nylon, eso es lo que procuré lograr y al final, hace un par de años lo conjunté y estuve trabajándolo con un gran amigo mío que se llama Elik Troconis, y bueno, al final salió Yelmos de Nylon, afortunadamente la misma camada que Concurso de Sueños Mexicanos. Qué maravilla y qué grandes títulos. O sea, me encantan de verdad los títulos. Creo que debe ser un requisito para que los publiquen en Tinta del Silencio, que sea un título memorable. Yo no sé si venga ahí en la lista del dictamen por el que ustedes pasaron. Y pues ya hablando de esta cuestión de que justo están en la misma camada, son hermanos de editorial, creo que es momento de que hablemos de, ya que ese libro se gestó, pasaron por varios procesos en los que tendremos en tiempo de entrar en detalle en un momento. ¿Cómo fue, ya teniendo el producto que llegó al dictamen, y cómo fue para ustedes cuando les dijeron en la editorial, sabes qué, tu libro sí se va a publicar? Que me parece una experiencia muy importante para todo escritor, escritora, recibir ese correo, esa llamada de decir, oye, todo esto que estuviste trabajando estos años, con esta dedicación, sí se va a publicar y va a llegar a un público lector, se va a editar y va a estar físicamente en tus manos. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Luis, ¿te parece? Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, a mí me había gustado siempre el trabajo de la editorial, de la Tinta del Silencio. Yo conocí la editorial precisamente por las ferias del libro en el Zócalo, que de repente iba y bueno, me gusta mucho su filosofía. Dicen que gustan de hacer libros con una manufactura muy artística y sí, o sea, uno va al stand de la Tinta del Silencio y se da cuenta que las portadas son muy bonitas, los colores son muy llamativos y el tacto es maravilloso. Yo, yo le pregunté precisamente a Eli que, cómo había sido el proceso y cuando tuve el libro, bueno, digamos que la versión final de Yelmos de Nylon, pues decidí enviarlo. Totalmente contestaron relativamente rápido, que fue por enero. Y bueno, fue todo un proceso después para adquirir los derechos de la obra y en febrero, y bueno, solo varios meses después, que fue septiembre de 2022, pudo salir finalmente Yelmos de Nylon. Fue hasta eso puro contacto por correo y bueno, Anaís y Luis, que son nuestros editores, pues siempre tuvieron a bien estarnos compartiendo también ediciones, que si queremos hacer alguna otra corrección, que si queríamos hacer uno o lo otro. Me pidió también al final una epígrafe, que mi libro no iba a tener epígrafe y acabó teniendo, gracias a mis editores, pues una preciosa epígrafe de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, creo que fue un proceso muy grato, uno que me hizo esperar a lo mejor más de lo que yo creí que a lo mejor se iba a esperar, pero que vaya que valió la pena. Muchas gracias. Le cedo la palabra a ti, Guzmán. Claro, los procesos de dictaminación editorial son todo un tema, a veces parecen eternos, pero siempre el resultado y el brillo del final del túnel es algo pues muy glorioso. Fernando, adelante. Sí, me encantó escuchar la historia de Luis. Yo nada más quería decir que no conocía ese lado y se me hace una historia muy motivadora, ¿no? Y ojalá y hayan más de estas en adelante, Luis. En mi caso muy particular, como les dije, pues yo una vez que armé una colección de cuentos con un tema parecido, ¿no? Y pues una estructura que había estado trabajando con un tiempo y de alguna manera con la que me sentía bien, dije, bueno, pues voy a sumarme con editoriales, pero yo no tengo idea de este mundo, ¿no? Y todavía no la tengo. Pero lo que hice fue, me metí en la página de, caray, el sistema de bibliotecas, creo que se llama algo así, que tiene una lista de las editoriales, y ahí fui viendo poco a poco, quiénes tenían, quienes veían temas como cuento en particular, ¿no? Y les envié como a 44 diferentes editoriales la propuesta, ¿no? De lo que estaba ahí.
Y para mí eso fue por ahí de, ahorita me gustó también oír las fechas de las que platicó Luis, porque en mi caso muy particular esto fue por ahí de noviembre del 2020, creo que es noviembre del 20, no, noviembre del 21, perdón. Y pues ya de ahí llegaron las vacaciones y me desconecté un poco de esto, no había respuesta, dije, bueno, pues es lo que tocaba, ¿no? Y afortunadamente para por ahí de febrero o enero tuve respuesta, me sentí la verdad que muy feliz porque sí creo en ese libro, sí creo en su mensaje y me ha ayudado mucho a reflexionar y espero que de alguna manera quienes lo lean también puedan reflexionar, quizás sonreír por aquí y esa es la historia, les digo, no estaba planeado nada de eso, fue irle aprendiendo y ahí tengo una lista, ¿no? De correos de editoriales, si alguien de ustedes está interesada o interesado, se lo puedo hacer ahorita llegar, pues te lo puedo dejar a ti, Gus, y Claro. sí, creo que vale la pena, asómense, toquen puerta, y esta les puede servir para cuento, pero pues si lo que escriben es poesía u otros géneros, pues también pregunten, ¿no? Ha de haber ahí maneras. Claro, y algo que lo que siempre sale a colación cuando hablamos de esta parte del proceso de publicar un libro, siempre viene la frase, pues hay que tocar muchas puertas, ¿no? En tu caso fueron 44 hasta que pudiste llegar a tener este producto final, pero pues así es esta chamba, ¿no? Siempre hay que estar ahí, tocar puertas o haciendo algunas tiras las patadas, pero quien persevera y tiene fe en su obra y sigue pues talacheándola, siempre va a llegar a buen puerto. Creo que estamos en el momento justo de una sección de lectura en voz alta y me emociona mucho porque en esta presentación tenemos un contraste maravilloso, tenemos cuento, poesía de dos autores que tienen visiones distintas y lo cual hace más enriquecedor poder hablar de la literatura de ambos. Así que si tienen su libro a la mano, les gustaría empezar con la lectura en voz alta. Veo que Fernando ya está ahí alistando alguna página. Fernando ya está, o quieres que inicie yo, Fer, o adelante con cuentos, sería buenísimo. No, hombre, adelante, aquí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Suele ser muy bonito y bueno, creo que la parte que más me gusta a mí de presentar poemarios es que uno puede contar la historia y si me permiten no voy a ser muy amplio al decir, pero quería que el primer poema que se leyera fuera este porque está dedicado a un profesor del CCH que lamentablemente falleció durante la pandemia. Eh, y bueno, tenía que, precisamente es de, sí, del CCH y tengo muchas ganas de leerlo. Este profesor, pues nada más y nada menos que, lo voy a mencionar, creo que es muy conocido en CCH Naucalpan, el profesor de Armena, quien precisamente llevó el proyecto de Almendra cuando yo conseguí ganarlo. Y pues, ¿qué les digo? Él siempre nos recomendaba leer mucho, él siempre nos recomendaba, eh, nos hacía comentarios, nos platicaba, siempre nos recibía en su oficina, siempre nos escuchaba en nuestros proyectos. No tuve clases con él, pero siempre me gusta decir que fue mi profesor, siempre me animó y me incentivó a escribir y si tengo el ánimo de hacer lo mismo por otras personas, creo que en buena medida es por él y cuando yo me enteré de su fallecimiento, pues lo primero que hice fue ir a mi estante de libros. Él es fui a mi estante de libros, saqué su libro de Soy de tus manos y leí los primeros tres poemas. Y concebí digamos, epitafio a partir de las imágenes que se me quedaron de él. Y bueno, naturalmente el título tiene que evocar ese otro título de su poemario. Érase de sus manos y es a Edgar Mena. Yace ya seco trigo, donde el campo una vez cosechó mieles. Se oye el penoso trino, náufragos se conmueven del mar que aún retumba por su muerte. Gracias y le cedo a Fernando. Aquí Oye, quisiera está hacer un increíble. par. Ay, lo Ah, siento. no te preocupes. Quería hacer aquí nada más un pequeño paréntesis que, en efecto, Edgar Mena fue un gran profesor de acá, un pilar del proyecto editorial del CCH Naucalpan. Y
un gran poeta, además de todo, y pues muchos estudiantes de SSH les recordamos con bastante cariño, y pues su legado perdura en la pluma de Luis, por ejemplo. Me parece muy emotivo que él hace este primer poema pensando en Edgar. Y pues, Fernando, escuchamos. Sí, yo les platico. Es un cuento breve que se llama Apuntes Culinarios. Hugo amaneció en una celda. La noche anterior salió a jugar fútbol y por la razón que haya sido, terminó durmiendo en la banca del penal. Por supuesto que el joven estaría viendo cómo corregir semejante malentendido, pero en el entretanto se las tendría que ver con la vida diaria del reclusorio Bicentenario 4. Lo que más le costó trabajo fue la comida. Los gritos, las amenazas y las extorsiones los tomó como algo que debía esperarse, pero ver al agregado de cocina escupir sobre sus frijoles le pareció intolerable. Está de más decir que ese día no comió, nada más se cruzó de brazos esperando el usted disculpe. Y así se le fue la noche sin que saliera a pedir una orden completa de alambre donde tenía programado. La mañana siguiente, Hugo amaneció con burbujas en el estómago. ¿Cómo podían tardar tanto en arreglar una cosa tan sencilla? Al estudiante de bachillerato le tomó trabajo entender que nadie se encontraba ahí porque se estuvieran haciendo bien las cosas. Tomemos por ejemplo los fideos. Eran grasosos, aguados y expedían un tufo de crema podrida. Ese no era un platillo para ver por el bienestar de nadie. Pero sobre todo, el que la auxiliar de cocina lo sazonara ante sus ojos con un par de flemas demostraba que este no era el lugar más propicio para ocuparse de los derechos de quien fuera. Comprensiblemente, el recluso número... Ah, caray. Creo que se me fue el internet. No, No, sí, no, sí, no, sí. estamos continuando. Ah, bien. Bien. Comprensiblemente, el recluso número 9 no comió inmediatamente de su plato y más bien ensayó diferentes cortes para negociar con su dignidad hasta dónde estaría dispuesto a tomar la ofensa. De pronto, el zaguero del equipo rival le dio una palmada para animarlo. A fin de cuentas, en cualquier momento estarían afuera. Aparentemente habían sido confundidos con quién sabe qué integrantes del cártel que había perdido la plaza esa noche, pero el malentendido fue aclarado tan pronto como el mismo cártel recuperó la plaza sin reclamar la liberación de la corte de Hugo. Hugo celebró como si nunca hubiera abandonado la cancha. Claramente esto evidenciaba que ellos se encontraban ahí por error y con certeza solo era cuestión de esperar a que los guardianes del orden terminaran sus alimentos. Para sorpresa de Hugo, algunos de los servidores públicos todavía retenían su bocado cuando se presentaron ante los presidiarios para vociferar algunos nombres. Uno a uno, los reclusos que aparecían en la lista fueron formándose con el ánimo de quienes van a recibir alguna condecoración deportiva. Después, las autoridades los escoltaron hasta el exterior del complejo, donde fueron recibidos con la máxima ovación. Por cualquier motivo, ninguna de las 24 personas que abandonaron el recinto estuvo presente en aquel desventurado encuentro futbolístico del Parque Constitución de 1910. Hugo renunció a tocar su plato hasta que no volvieran con la siguiente alineación, pero nuestros protectores de la seguridad pública lo invitaron a guardar en su celda. Desde ahí, el ariete alcanzó a mirar la luna con los ojos llenos de nostalgia por el pozole de su madre y un abrazo fraterno. Quizás fue en la madrugada cuando Hugo se desentumió con un apetito feroz. Su mirada paseó por las 4 paredes en búsqueda de cualquier alimento. Luego anduvo algunos pasos hasta escuchar un crujido. Hugo se agachó para limpiar su planta del pie, mientras la cucaracha se replegaba en posición defensiva. Es así. Maravilloso, que dos estilos muy distintos en dos géneros distintos que me parece muy, muy interesante escuchar el día de hoy. Qué personajazo Hugo, qué situaciones, y me gusta ese toque de humor, así de esa picardía que se siente en tus textos, en este cuento en particular, Fernando. Pues quiero felicitar a ambos por estos textos que escuchamos en este momento. Me parece que todavía tendremos tiempo de leer otros más adelante, pero ya que estamos hablando de cuentística y de poesía, es aquí donde quisiera entrar en la parte artesanal, la orfebrería, por así decirlo, porque pues al escribir cada texto, digamos que es como la diferencia entre un herrero que usa un martillo y un carpintero que está usando una sierra, ¿no? Tenemos herramientas distintas, materias primas distintas. Al final de cuentas, la materia prima principal es el lenguaje, pero con tratamientos en direcciones no opuestas, porque claro que no, beben una de otra, pero sí distintas, porque hemos de decir que la poesía muchas veces bebe de la cuentística y viceversa, ¿no? Hay muchos poetas que son grandes cuentistas también y que leen mucho cuento y de tal manera. Pero me gustaría que habláramos de cómo trabajan
ustedes estos géneros en particular. Así, Fernando, ¿cuáles son tus técnicas, tus procesos para trabajar la cuentística? Y Luis, ¿cuáles son tus procesos, tu manera de utilizar la poesía? Tú que que te gusta trabajar con esta métrica tan pensada y tan elegante. ¿Quién empezamos? Adelante. ¿Fernando? Pues yo les cuento rápido. La verdad para mí lo más importante es encontrar una situación que de alguna manera me genere, ¿no?, esta reacción de curiosidad o de desesperación porque no cambie, no sea mejor. Lo que trato de hacer es buscar esta, este conflicto de algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y tan pronto como hice eso, ahí sí soy un poco ñoño, ¿no? Porque lo que hago es, pues ni modo, yo hago investigación y trabajo parecido cuando trabajo y cuando estoy afuera de la OFI, ¿no? Entonces, lo que hago en realidad es, pues sí, investigar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué dicen los datos y qué tipo de estudios cualitativos pueden haber, ¿no?, sobre esa situación en particular? Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo sobre, pues, ¿cómo le llaman? El término es, se me fue la palabra que usan, pero bueno, o sea, para un tema como, por ejemplo, hace poquito estaba escribiendo bueno, justo ahorita no lo voy a poder decir, ¿no? Pero lo que hago es, como les digo, primero, de alguna manera, ir puliendo la situación, el conflicto, su desarrollo, y de ahí, contemporáneamente, voy también, de alguna manera, descubriendo quiénes son los personajes que aparecen ahí, sobre todo principales, ¿no? Y lo hago en una hoja Excel, de hecho, 2 diferentes hojas Excel, por si, digo, o sea, para que también aprovechen, ¿no?, todas las herramientas que hay. Y ya básicamente una vez que está eso, ya que tengo idea qué va a pasar y más o menos quiénes participan, trato de dejarlos hacer lo suyo, ¿no? Trato de nada más hacer que se cuente la historia línea por línea desde lo que van haciendo, ¿no? Y no sé si se parezca en algo a lo que hace Luis, pero a mí me funciona. Me encanta lo del Excel. Tiene que ser, un cuentista debe ser muy, muy organizado. Claro que sí. Luis, cuéntanos, ¿cuál es tu proceso? Bueno, Fernando, yo no sé si sea tan parecido, pero tú me dirás, porque creo que ambos tenemos en ese sentido un poquito de organización, quizá yo nada más contando versos, pero realmente mi proceso creativo quizás es un poquito más, aunque se vean sonetitos y se vean en decasílabos muy bien contaditos, pues un poquito, digamos, más salvaje, porque muchas veces un poema me surge de una palabra, de una simple palabra que me gustó, que, que de repente se convierte en una frase, y ahí tengo un primer verso, e inmediatamente después de eso me doy cuenta si tiene que ser un soneto, si tiene que ser un poema en verso libre o si tiene que ser un terceto encadenado, por decir algo. Muchas veces, cuando escribía sonetos, precisamente me surgía precisamente un verso y de repente lo contaba y ahí mismo lo acomodaba y, y viendo la rima, pues ya comenzaba a construir el resto. Más recientemente, por fortuna, creo que puedo decir que he madurado en ese aspecto porque si algo de repente me decidí mejorar del primer poemario a este era que de repente las ideas no estaban tan conexas y entonces últimamente he decidido también escribir de repente cuando hay una temática que de verdad adoro. Me pasó en la carrera con uno de los poemas que aparecen aquí, que se llama Asteria. Asteria es la isla de Delos, supuestamente con anterioridad era una isla errante, pero cuando nació Apolo, pues se quedó fija en el mar y entonces se volvió la isla sagrada, digamos, casi nodriza de Apolo. Y entonces ese tema me encantaba y decidí que iba a ser un poema
y sí, logré hacer un soneto que sonara eso. Recientemente me encantaba, por ejemplo, la historia de Berenice, de Berenice III, quien es una reina helenística muy importante que se cortó la cabellera en ofrenda para que su esposo volviera salvo de una expedición militar. Y entonces, curiosamente, en la noche los astrólogos encontraron la cabellera hecha una constelación. Y entonces, otro tema que me encanta, voy a hacer otro soneto. Y así va surgiendo. Últimamente también, cuando leo poemas y veo algo que me fascina, inmediatamente digo, creo que de aquí puede salir algo muy bonito. Me pasó recientemente con algunos poemas que estaba leyendo de Mario Benedetti, que comencé a escribir un poema en verso libre y mucho más con las ideas que yo he ido concibiendo sobre el amor y salió algo que me pareció muy precioso. Pero se han ido modificando, se han ido diversificando mis maneras de empezar a escribir y de empezar a continuar el proceso creativo, digamos. Ok, sí son procesos distintos, pero a final de cuentas que miden, ¿no? Que buscan organizar, porque a final de cuentas a veces yo pienso que escribir es una constante de tomar decisiones y organizar ideas, y ya luego lo llevamos a pues, al artificio literario. Todavía tenemos algunos minutos de entrevista para un par de preguntas y una sección de lectura más, y algo que me gusta preguntarle siempre a escritores y escritoras con las que tengo el gran gusto de charlar es las marinas practicábamos que muchas veces un libro es pues como tener un bebé, ¿no? Como tener un hijo, una especie de entidad que tú creaste y pues quién conoce mejor esa entidad que tú como creador. Y a mí algo que me parece muy importante de cada libro que uno lee es el carácter, la personalidad, esos rasgos que pues definen ese libro, esos rasgos que hacen Concurso de Sueños Mexicanos, ese libro de cuentos, o que hacen Yelmos de Nylon, ese cuento, ese libro de poemas, disculpa. Aquí es donde quisiera preguntarles, ustedes como autores, ¿cuál dirían que es el carácter, la personalidad de sus libros? Qué ¿Cómo lo difícil, definen? ¿quieres que inicie, Fernando? Porque bueno, a mí ya me vino la imagen y mientras Fer como que considera su respuesta, difícil decirlo, pero yo diría que si tuviera que describir como una persona mi Yelmos de Nylon, diría que es como una bailarina que se va metiendo a varios lugares, con esa gracia, con esa sutilidad y con esa, bueno, me permito usar el término que empleaste, Gus, esa elegancia. ¿Qué se te ocurre? Que va metiéndose a un vagón de metro con cierta pericia, que va caminando por la calle y siente espacio y da una vuelta, eh, que está en su cuarto y se siente cómodo y comienza a bailar. Creo que esa es la imagen que me daría si yo antropomorfizara, digamos, bueno, el contenido de mi libro y mi libro mismo. No sé si es claro para el público, para ti, Gus, para ti, Fer, pero es la imagen que me llegó y te cedo a ti, Gus, para que continúes. Me gusta la imagen, ¿eh? Sí, sí, sí me lo visualicé, ¿sabes? Sí, sí me lo imaginé mientras lo contabas. Fernando, ¿tú cómo describirías el carácter, la personalidad de No, es muy concurso de... buena. Sí, muy buena pregunta. Perdón, concurso de sueños mexicano. Una disculpa que te interrumpí. No, pues yo, honestamente, como lo veo, se me hace difícil decirles que en realidad hay una sonrisa de fondo, ¿no? Pero de lo que trata mayormente, tristemente, son cosas que no han estado mejorando mucho y que tendremos que echarle muchas ganas para que salgan de ahí. Pero si hay algo que puedo comunicarles que para mí, de alguna manera, se ve como el carácter del libro, es esa dignidad, ¿no? Con la que cada persona está realmente enfrentando sus retos desde su propia cancha, ¿no? Y de alguna manera se deja ver esa fuerza, esa garra con la que cada persona está tratando de salir adelante. Y la dignidad es el rasgo fuerte de personalidad que podemos encontrar
en concursos de niños mexicanos. Me gustó esas descripciones, ¿eh? Esta pregunta siempre me causa buenas impresiones y es algo muy fructífero. Las respuestas que se encuentran. Todavía tenemos parte del espacio, parte de este tiempo en la presentación del libro. ¿Y les parece si continuamos con otro bloque de lectura en voz alta? Fernando, ahora te toca a ti primero. Sí, empezamos al revés, empezamos por el cuento esta vez. Te escuchamos, adelante. Sí, me gustaría motivarles a que sigan escribiendo y compartiendo sus escritos con sus amistades, con sus maestras y maestros, porque este que les voy a compartir ahorita fue uno que talleré en ese taller que les dije, gracias al cual empecé a escribir, ¿no? Y me gustó mucho que se haya publicado con el resto de los cuentos. Entonces, se los escribo, perdón, se los cuento rápido, porque es cuando empezaba y no tenía ni idea de que iba a estar yo involucrado en este viaje y que iba a estarles platicando, ¿no? Sobre lo que estaba ya aquí plasmado. Se llama Echando raíces a la mar. Este era el momento más emotivo del día para don Apolonio, el instante en que le llegaba la señal del celular al aproximarse a la costa. Lo llamaba tocar tierra y consistía en marcarle a Rosalía para avisarle que ya estaba de vuelta y que todos los hijos estarían sanos, vivos, en la mesa. Casi siempre tenía lugar a las 5 de la tarde, y cuando esa hora pasaba sin que Rosalía recibiera su llamada, ella se presionaba con las vendas. Don Apolonio era el último pescador de la costa. Las otras 4 familias que aparecen en el censo habían abandonado la aldea maldiciendo las condiciones precarias y los riesgos del mar abierto. Y era cierto que no había escuelas ni hospitales a la redonda, que los huracanes habían arreciado y la pesca escaseaba, pero don Apolonio era un hombre de convicciones y preservaría la tradición de la familia hasta la tumba, independientemente de que sus 9 hijos los siguieran abandonando para vivirlo como la gente en la tele. ¿Para qué quieren subirse a elevadores, usar champú y comprarse esos zapatos? Conmigo ustedes pueden vivir la vida de los hombres, decía a sus hijos mientras tiraba la piola. Y habría continuado hablando de la esclavitud en la ciudad si no hubiera sido porque una nave federal los abordó de súbito. El guardacostas estaba molesto. Hace un mes había aparecido en el diario oficial de la Federación la veda de pesca en esa zona e hizo saber que no toleraría otra infracción. Don Apolonio tampoco pudo discutir, simplemente hizo lo que hacen los hombres. Dio un puñetazo al marinero más cercano y después de recibir 2 golpes en la nuca perdió la conciencia. Al despertar, los 5 hijos que le quedaban ya se habían marchado a la ciudad. Vendieron la panga para comprar sus pases y el restante lo dejaron con Rosalía. Por alguna razón, don Apolonio se sintió traicionado. Él nunca hubiera vendido la panga de su padre, que en paz descanse, y no iba a aceptar ningún boleto con rumbo a la ciudad. Él sabía que solo aquí eran libres, que en cualquier otra parte no hay más que parias o esclavos, y que en el mapa que mostró el guardacostas no estaba incluida la pedregosa ribera de la Cochita, que si bien era más peligrosa para navegar, también ofrecía algunas nobles escuelas de peces para mantener una vida digna. Entonces don Apolonio salió a restaurar la panga del abuelo ante la mirada desesperada de Rosalía, quien solo se hacía y deshacía el vendaje mientras balbuceaba que ahora lo que sus hijos necesitaban era un ejemplo en casa, que era tarde y que no habría nadie para ayudarlos si le pasaba algo a él. Al oír esto, don Apolonio se apoyó en la panga como si intentara contener el impulso de una ballena jorobada. Luego dijo: por eso tengo que salir ahora, mujer. Apenas toque tierra, haremos otro hijo que te cuide para siempre. Y desapareció entre la mar. Personajazo, don Apolonio, me gustó mucho. Y ese final es portentoso, me gustó. Felicidades por ese texto, Fernando. Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Y para continuar las historias de CCH, pues, y para dar un ejemplo de lo que menciono, que me gusta mucho hablar sobre el amor, pues voy a hablar no de una historia, voy a leer este poema que hablas no de una historia de amor del CCH que tuve propiamente, pero sí que tuve con, bueno, que pero sí de una CCHera de la que me enamoré en la carrera, porque ahí coincidimos, y ahí nos dimos cuenta que veníamos de la misma preparatoria. Naturalmente no voy a dar el nombre, solo quizá como para aventar la canica, a una profesora que la conoció y que a la que yo también quiero mucho. Era una alumna con sueños muy, muy particulares.
Y no revelaré el título, ojalá lo vean y bueno, vamos, que haya esa curiosidad por acercarse, voy a leerlo directamente. Cada que portas flores en tu blusa, si calas el aire en torno a tu cuerpo, igual a un rocío de áureo reflejo, igual a un aroma de vainilla difusa. Como saben que mancharás tu cara de comida. En el jardín los pétalos estarán ansiosos de ser tu pañuelo y querrán que su nicho sea tu casa. Si el simple guiño de una mariposa es capaz de causar feroces tormentas, tus ojos, aun si apacibles aletean, partirían con su aliento una roca. Y cómo no, tu aguijón violento hirió de muerte al mismísimo Eros. Gracias. Wow, fantástico. Se nota esa preocupación por la sonoridad y qué manera de aterrizar el tema amoroso, que creo que nunca existirán suficientes poemas de amor. Jamás se van a acabar esos poemas y siempre van a ser necesarios. Y pues tenemos todavía 4 minutos para esta presentación de libros doble que ha sido, yo le estoy pasando muy bien, me gustaría poder charlar horas y horas más. Pero antes de irnos, una pregunta más que me parece muy a tenor del público que tenemos. ¿Qué le recomendarían ustedes a las personas que están empezando a escribir? Luis, si pudieras volver a hablarle a ese Luis que escribió los primeros versos de CH, Fernando, si pudieras hablarle a ese Fernando que estaba comenzando a aventurar sus primeras historias, ¿qué le dirían? Bueno, gracias, Fer. Yo les diría lo que el profesor Mena precisamente me dijo, fue el primer consejo que me dio y es lean mucho, disfruten las lecturas, ya decía Borges, si no les gusta un libro de repente déjenlo ahí sin terminar, amen esas lecturas. Las lecturas que amamos son las que terminan marcando nuestros pasos al momento de escribir y al momento de querer ofrecer el mensaje por el que daríamos la vida, o yo personalmente diría eso, lean mucho. Fer, bueno, Lucy, ¿vas a decir algo? Adelante. Fer, te escuchamos. ¿Tú qué le Ah, dirías a ese Fer joven? Y bueno, nada más apuntalando igual, pues sí hay que amar esas lecturas. Qué mejor manera de dedicarse a la literatura que con amor. Fer, disculpa, te escuchamos. sí, no, mira, me gustaría platicar del Fer que todavía ni siquiera escribía, ¿no? O sea, porque sí me gustaba leer y me gustaría hablar desde esa etapa, ¿no? A quienes les guste mucho leer, que también pueden escribir y que también pueden tallerear y es una parte de hacer comunidad y hacer de alguna manera como una vida creativa que les va a enriquecer bastante. Entonces, anímense a escribir y anímense a compartir. Bueno, hacer su labor de estar promoviendo lo que tienen, ¿no? O sea, cantar lo que tienen y celebrarlo, sí. Eso me gusta, celebrar la propia obra. Bien diría una gran amiga hace unos minutos me estaba diciendo, pues hay que cacarear tus propios huevos, ¿no? Y pues hemos llegado al final de esta entrevista, de estos dos libros. Se los recomiendo ampliamente que los lean. Yo evidentemente voy a pedir en línea o de la manera que sea posible mis respectivas copias. Espero eventualmente que me puedan tirar su poderosa firma en mis ejemplares. Y también pensando en esto, oigan, ¿dónde podemos conseguir sus libros? ¿Cómo se pueden adquirir, ya sea en línea o en alguna librería? Creo, Fer, que, bueno, ya me corregirás si hay más lugares, pero actualmente en la Felina, afortunadamente todavía van a estar unas horas en el stand de la Tinta del Silencio y seguramente los van a encontrar en la Feria del Libro del Zócalo siguiente. Busquen en Facebook la página La Tinta del Silencio y ahí creo que también les pueden hacer envíos, a más de que también pueden comprar la versión electrónica en la página. Fer, ¿me faltó algo? Yo les diría también, asómense al Facebook de Luis Ángel,
es Luis Ángel Sarabia Jasso, porque publica muy bellas letras, y el mío es Tlilcuautli, @Tlilcuautli. Ahí vamos a estar también al pendiente. Muchas gracias, Juan. Súper, pues ahí saben, ya podemos seguirlos en redes. En la descripción de este video aparecerán sus redes. Si ustedes nos permiten, les vamos a etiquetar para que también ustedes puedan tener acceso al video desde su muro de Facebook. Y pues, qué gran charla ha sido esta, qué presentación doblemente especial del libro. Antes de irnos, palabras de cierre, de despedida para esta transmisión que dediquen al público cesachero. Fer, tu turno. Yo nada más, mis respetos, que tengan un evento así, qué bueno que lo estén pudiendo aprovechar, qué honor, ¿no? Para mí estar siendo parte de este evento con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Gus, y síganle escribiendo, les digo, o sea, de escribir no se van a morir, y al revés, escribiendo van a llegar a un lugar en el que estarán en contacto con ustedes y con demás personas bastante bonito. Entonces, síganle echando ganas. Luis, adelante. Muchas gracias. Les agradezco primero a ti, Gus, siempre es muy grato, verte, escucharte, muchas gracias, Fernando. Ya no, afortunadamente no es la primera presentación que compartimos, hemos estado en contacto desde que nuestros libros se publicaron, desde que nos encontramos ahí en la Feria del Libro del Zócalo. Sigan a Fernando, aparte de que es un tipazo, y escribe de maravilla, tiene unos proyectos muy nobles y maravillosos. Cuando puedan, díganle que les hable de ellos. Y pues solamente me queda agradecerle también a los asistentes a la presentación, a todos los CCHeros. Síganse esforzando, están en una etapa maravillosa, están en un CCH que hace este tipo de proyectos también estupendos. Anímense a escribir, siempre va a haber apertura, como dice Gus, si confían y si están felices y son honestos consigo mismos al decir, pues esta escritura que yo hago, pues es bella y vale la pena leer, vale la pena compartirla. Fantástico, muchas gracias pues con estos dos mensajes maravillosos le damos cierre de transmisión. Muchísimas gracias Luis, Fernando, por darse el tiempo de estar en La Felina, ha sido muy grato tenerles por acá. Muchas gracias a quienes están viendo este video y estarán viéndolo en un futuro cercano y no tan cercano. Estamos en el marco de la segunda emisión de La Felina y pues estén al tanto de las actividades que ya pasaron o pasarán de este evento y que pasarán en la tercera emisión de la Feria del Libro Independiente de Naucalpan. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, querido público cesachero, y pues no lo olviden, lean, escriban y escriban.